estamos con el diputado por Aysén, él representa el distrito número 27, en la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo, el diputado René Alinco. Muchas gracias, diputado, por recibirnos allá en su zona, entiendo que está en Coyhaique. Sí, ¿qué tal? Buenos días, a todos, un saludo a todos los que nos están viendo, a ustedes también que están trabajando telemáticamente, me imagino. Sí, pues aquí estamos, telemáticamente, Y confinados. yo llegué el día viernes acá a la región y estoy en cuarentena. Así que, pero igual estamos tratando de hacer algo por la causa. Oiga, diputado, ¿qué le pareció el anuncio que hoy día se concreta ya por parte del Ministerio de Salud de que comience este desconfinamiento gradual en la región de Aysén, también en la región de Los Ríos? Al parecer, la información llegó un poco por sorpresa, no se había informado a las autoridades locales, como el alcalde de Coyhaique, por ejemplo. A ver, primero yo voy a hablar por la región de Aysén porque no he ido Sí, ni claro. pasado por la región de Los Ríos, pero debo decir que esto primero obedece, o sea, se anuncia con grandes titulares, porque tiene dos etapas. Una, se anuncia un cordón sanitario, y junto con ello se anuncia todo un proceso de desconfinamiento. En lo primero, hace mucho tiempo que en la región de Aysén nosotros estamos pidiendo un cordón sanitario, algunos estaban pidiendo cerrar la región, etcétera. Pero estábamos de acuerdo en general cuando leímos el titular o escuchamos el titular del cordón sanitario. Pero cuando empezamos a revisar en qué consistía este cordón sanitario, nos empezaron a surgir dudas y después esas dudas se transformaron en desconfianza. Y eso es lo que está pasando hoy día. El cordón sanitario, yo lo dije en forma directa, tal vez, sin el afán de descalificar a nadie, pero el cordón sanitario para nosotros es una mentira. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de cordón sanitario, supuestamente uno que no es experto en la materia sanitaria, pero se supone por sentido común que es una medida más estricta, más vigilante, más fiscalizadora. Estamos hablando de 4 o 5 puntos acá en la región: el aeropuerto de Balmaceda, el puerto de Chacabuco, Puerto Cisne, Raúl Marín Balmaceda y el ingreso por tierra al norte del país, que es la localidad de La Junta. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, perfecto, que se aplique el cordón sanitario. Pero cuando leyendo el documento firmado o emitido por el Ejército, que es la Oficina de Comunicaciones de la Jefatura de la Defensa de Región de Aysén, porque firma una instancia, no firma el general en jefe de la zona. La verdad es que tendría que firmar el general en jefe con nombre y con apellido. Si usted me pregunta cómo se llama el general en jefe de Aysén, todavía no sé cómo se llama. Entonces, este es un documento que debe llevar la firma de la persona responsable. En este caso creo que es el general de la zona. Y leyendo este documento, y en el punto 2 plantea lo siguiente, voy a leer textualmente, Sí, dice: por favor, diputado. solo podrán cruzar a través de los cordones sanitarios que se establezcan aquellas personas que estén en posesión de un salvoconducto individual. Está bien. Dan algunas razones. Se le muere un familiar, hay mucha gente, más de 2.500 personas al año que viajan al norte del país para asuntos de salud, de medicina. Sí, claro. Otros que los pilló esta cosa por allá, que tienen que venir, que son perfectos, o que los trasladaron del servicio, vienen a trabajar acá, ni un problema. Pero lo otro que nos preocupa es, dice, permiso de desplazamiento colectivo o permiso único colectivo. Y ahí es donde entramos en desconfianza y nos paramos un poco en las coloradas, porque eso dice claramente de que se autoriza a grupos de personas pertenecientes a empresas y se le entrega un salvoconducto colectivo, o sea, un grupal. Estamos hablando de la industria del salmón, que trae mucha gente de afuera, las salmoneras. Hay algunas obras viales, por ejemplo, para el sur de la región, en el sector del Jofré, en la carretera austral. Hay una empresa, no recuerdo el nombre ahora, pero tiene más de 200 trabajadores en un campamento
viene gente de Rancagua y otras localidades del país, y eso mismo es con los permisos únicos colectivos, porque Diputado, también, ¿sí? sí, no, es que yendo a eso, los pocos contagios que hubo en la región de Aysén, entiendo, se dieron precisamente por aquello que usted nos está relatando, pues, de personas que venían de otras regiones del país a trabajar en Aysén, ya sea en Salmonela o en obras viales, etcétera, y fueron las que provocaron los contagios en su región, pues. Los primeros contagios fueron esos, ahora ya llevamos como 60 contagiados, pero el primero fue un gringo inglés que se bajó en Tortel. Sí, pues. El gringo se lo llevaron para Santiago y ahora está feliz en Inglaterra. Nadie, no sabemos ni cómo se llama. ¿Por qué digo esto? Porque es una irresponsabilidad que hizo él. Y el capitán del barco, el capitán de puerto, etcétera. Eso vendrá después de una investigación cuando esta cosa pase. Pero hubieron responsabilidades tanto de la administración del barco como de las autoridades chilenas que estaban ahí. Si el único que puso el grito en el cielo fue el alcalde, después que había pasado todo ello. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que pasa con esto? Usted lo dijo muy bien. La industria del salmón, obras viales, empresas de la construcción. A nosotros, los ayseninos, los habitantes de la región, cuando hablo de ayseninos no solamente hablo de la gente que nació acá, sino gente que vive acá también, que tiene los mismos derechos nuestros. Se nos obliga a hacer una cuarentena, porque anteriormente acá se había decretado una cuarentena preventiva. Yo en este momento estoy en cuarentena porque llegué hace Sí, claro. 2 días acá, y me parece bien, pero seamos prácticos. Una empresa, normalmente vienen 30, 40, hasta 60 trabajadores por día. Van y vuelven, van y vuelven. Eso es lo que vemos nosotros por vía aérea. Van y vuelven. Diputado, ¿y a dónde vuelven? Disculpe la ignorancia, pero son trabajadores que vienen, por ejemplo, desde otros puntos del país lejanos, como Santiago, Rancagua o más cerca de Aysén. Es que nosotros la única conectividad directa que tenemos con el resto del país es Puerto Montt. O sea, de Puerto Montt por el norte. Y que quede claro, ¿eh? Nosotros no estamos en contra de los trabajadores No, que sí, vienen con mucho no, sí, claro, sacrificio, sí, pero hay claro. que dejarlo en claro, con mucho sacrificio. En estas condiciones dejan a su Mm, familia, a sus hijos, esposas, padres, en fin, solo. Igual tiene que venirse acá a ganar los porotos, ¿no? Que se entienda bien. No es un chauvinismo ni mucho menos. sí, sí. Pero esta gente se va a sus lugares y después de un plazo de 14, 15 días vuelven acá. Según este documento tendrían que hacer cuarentena. Supongamos, le decía delante yo a una periodista del canal, de la Cámara, ¿qué pasaría? ¿Usted cree que una empresa, cualquier empresa, salmonera, vial, de la construcción, etcétera, va a tener 30 trabajadores, 50 trabajadores acá en la región de Aysén en cuarentena, dándole comida, pagándole el alojamiento, pagándole un sueldo y revisándolo permanentemente durante 15 días? O Eso sea, es podríamos, imposible. o sea, diputado, podríamos decir, o lo decimos tajantemente, usted llega a Aysén desde Valparaíso, pasó por Santiago, tomó un avión, hace cuarentena, 14 días encerrado en su casa, pero los trabajadores que van a Aysén precisamente a trabajar, imposible que hagan una cuarentena, van a ir directamente a sus lugares de Imposible. trabajo. ¿Qué es lo que dicen los empresarios del salmón y otros? De que esos trabajadores van a hacer o están haciendo cuarentena en sus lugares de trabajo. Eso es mentira. Por eso es que yo hablo, con el respeto de los que redactaron estos documentos, que este es un cordón sanitario mentiroso. Y esa es la primera parte. Y ahí yo me comuniqué con el ministro de Salud, el cual le agradezco su gentileza, en fin, nos atendió muy bien y se comprometió a revisar con detalle y con calma la situación de Aysén. Porque este documento oficial no fue hecho pensado en Aysén. Porque aquí entramos a la otra etapa, al desconfinamiento. Oiga, diputado, sobre eso le quería preguntar, porque fíjese que leía las declaraciones del alcalde de Coyhaique y llama la atención ciertas medidas que se anuncian para Aysén, desconociendo un poco incluso el clima de la zona. Por ejemplo, se habla de deportes al aire libre, cuando se dice que allá el único deporte que se practica es voleibol, básquetbol y baby fútbol, porque son
en lugares cerrados, porque ahora ya hay nieve en el sector, por lo tanto es bien difícil hacerlo en lugares abiertos. Entonces se dice que las medidas no se tomaron pensando en lo que ocurre realmente en Aysén. ¿Usted concuerda con eso? No, sí, concuerdo con Alejandro Guala, porque primero, al parecer, los alcaldes están reclamando que no fueron consultados. Mm. Y usted sabe, igual que yo, que la primera instancia política donde recurre el ciudadano, el vecino, es el municipio. Eso es lo primero que recurre. O va a golpear las puertas de la municipalidad. Y al parecer, por lo que dice Guala y otros alcaldes, no fueron consultados sobre esto. Pero mire, si esto es tragicómico, porque dentro del punto del desconfinamiento, que no lo tengo acá, pero salen varias, Sí, como sí. 6 u 8 exigencias o anuncios. En el desconfinamiento, por eso que yo separo este anuncio en dos, dice, podrán asistir a cines, teatros y malls. Y Aysén, no tenemos cine, parece mentira, pero no tenemos cine, tuvimos antes, no tenemos cine, no tenemos teatro, nunca hemos tenido teatro, y tampoco tenemos malls. Entonces, yo le decía al ministro el otro día, el jueves, cuando me reuní con él, en broma y en serio, ese punto, ministro, es como tragicómico, ¿no, diputado? En verdad es por como... eso tragicómico, ese día, el jueves, cuando me reuní con el ministro, le dije, ese punto, ministro, se lo regalamos, lo vamos a aceptar 100%. Tráigame un mall, tráigame un teatro, Claro, tráigame un claro, cine, claro. país. Entonces yo digo, por eso es que el día de ayer me comuniqué con el ministro, por otras situaciones, después nos whatsappiamos, y él se comprometió a revisar en detalle y con calma, textual me dijo. Y yo espero él porque afortunadamente la actitud del nuevo ministro de Salud es una actitud bastante, digamos, eh, comunicativa, y yo espero que escuche las demandas nuestras. Y también le hice entrega, acá hay una coordinadora de organizaciones que está toda la región, hay más de 180, 200 organizaciones. Es una organización de hecho, pero me atrevo a decir que es representativa, porque hay organizaciones que son legales, pero tienen el puro timbre. Esta representa a todos los sectores de esta organización, centros culturales, sindicatos, asociaciones gremiales, es una coordinadora para este punto. Tampoco fue consultada, entonces esa es la preocupación nuestra, porque el desconfinamiento tiene que ser muy detallado. Lo que me sirve acá, o sea, lo que sirve en plan de desconfinamiento, que puede, digo yo, servir en la región de los ríos, a lo mejor acá es inaplicable. O como lo decíamos delante, que yo conozco, tuve 15 días en Valparaíso, porque lo que se puede aplicar acá, le aseguro que en Valparaíso no, porque en Valparaíso usted sabe que está cerrado por todos lados. Sí, claro. Abren un ratito nomás ahí los negocios y lo atienden de afuera. Entonces, eso a lo mejor en Valparaíso, el plan de desconfinamiento, en Valparaíso o en los ríos es uno, pero acá en la región es otro. Y ese plan de desconfinamiento debe ser, para que sea positivo y práctico, debe ser consultado con la gente. Hay algunos que pretenden cerrar la región. Yo no estoy de acuerdo en cerrar la región porque no se pueden paralizar las cosas productivas, guardando la seguridad sanitaria, que es lo primero. Y en el plan de desconfinamiento, aquí se produce una pequeña división porque por una parte hay algunos que quieren aplicar ya no al desconfinamiento, pero resulta que están los pymes, la persona que tiene un restaurante, que tiene una cafetería, el que tiene un carrito de comida, etcétera, etcétera. Ese necesita que se aplique el plan de desconfinamiento, sí, claro, pero en forma paulatina, muy detallada, muy vigilante, muy finita, digamos, en cada lugar, porque lo que sirve acá en Coyhaique seguramente no sirve en Puerto Aysén, o lo que sirve en Puerto Aysén no sirve allá en, no sé, en Villa O'Higgins. Oiga, diputado, para ir cerrando y hacer la comparación de lo que usted nos comentaba que podía pasar con los trabajadores que fueran a Aysén a sus distintas labores, mencionar lo que ocurrió, sí, claro, mencionar lo que ocurrió, por ejemplo, en Calama, Antofagasta, en Rancagua, con las mineras, donde continuaron trasladándose trabajadores en charter y ya sabemos lo que ocurrió en esta zona,
y la cantidad de contagiados que hay en Codelco. Entonces, quizás tomar como ejemplo aquellas regiones para evitar que esto vuelva a ocurrir en el CEN en Coyhaique, en su zona. Mire, yo le decía al ministro el otro día y ayer igual, hablé con el jefe de gabinete también, uno de los principios de la medicina, desde que se descubrió la medicina, es contemporánea, digamos, es la prevención. Y eso es lo que nosotros estamos apelando acá en Aysén, a la prevención. Nos ha ido bien, afortunadamente, gracias a Dios. Una, porque dos factores objetivos que siempre nos jugaron en contra, como el aislamiento, como el ser pocos habitantes, en este caso nos ha jugado a favor. Y también hemos tenido una razón subjetiva, que es la suerte. Crean o no crean en la suerte, yo creo que aquí algún factor subjetivo jugó esto y nos ha tratado bien la gitana, digamos. Pero nosotros no estamos en condiciones, y eso es lo que discrepo yo y mucha gente con las autoridades regionales. La señora intendente, la señora Seremi de Salud y el señor director del hospital informan a Santiago que acá está todo controlado. Imagínense, en esos términos, yo se lo planteé hace 2 meses atrás al ministro Blumen. Todo controlado. Nadie se atrevió en el mundo a decir eso todavía. Todo controlado. La intendente acá y las autoridades de salud han dicho eso. Y por lo tanto, eso es lo que se informa a Santiago. Y por otra parte, ¿cierto? Por otra parte también acá tampoco se toma, no tenemos los insumos, la infraestructura para enfrentar una mediana explosión sanitaria. Palabras de algunos médicos que no lo han dicho justamente públicamente para no asustar a la gente, en fin, pero el colegio médico de la región tampoco está de acuerdo con algunas medidas que se han tomado. Entonces, lo que nosotros pedimos primero es que acá se nombre un delegado presidencial o un delegado ministerial sanitario con amplias atribuciones, que se haga cargo de los cordones sanitarios. En los cordones sanitarios, menos uniformados, menos militares, menos carabineros y más funcionarios profesionales y técnicos relacionados con la salud. Y este encargado sanitario, ministerial o presidencial, que no puede ser ni político, no puede ser ni funcionario público de estos de confianza de los gobiernos y tampoco un uniformado. Tiene que ser, ojalá, un médico, una enfermera, un enfermero universitario, en fin, gente que tenga los conocimientos para este tipo de cosas. Obviamente también tiene que estar los militares ahí por cualquier cosa, usted sabe que de repente, pero fundamentalmente eso. Lo único que queremos ahora es, hay una reunión, no sé si hoy día o mañana, con el ministro a través de Zoom. Se está anunciando que va a venir el ministro de Salud, parece que no va a venir él, va a venir la directora nacional de Seguridad Ciudadana, el ministro de Defensa. La verdad es que nosotros no queremos acá que venga la señora de Seguridad Ciudadana ni el ministro de Defensa. Si no estamos en guerra, no tiene nada que hacer Espina acá. Acá nosotros queremos la presencia del ministro de Salud y que se reúna, ojalá, con la gente, porque vienen, bueno, como pasa en todas las regiones, vienen los ministros, lo agarra la intendenta, los seremis, los gobernadores, y ahí le cuentan su verso. Entonces, nosotros entendemos que la situación acá es difícil y delicada. Prevenir, eso es lo que queremos nosotros. Y para prevenir, ¿quién conoce mejor la situación de la población, de los adultos mayores? Es justamente la gente y los dirigentes sociales. Y es más, aquí usted sabe que en la última sesión en el Congreso se está hablando de un 20, un 25% de cesantía. Yo creo que acá también ha aumentado terriblemente la cesantía, para que la gente sepa. En Coyhaique ya hay 3 o 4 ollas comunes, en Puerto Aysén y otras localidades. Aquí los dirigentes sociales nos llaman no solamente a mí, sino a otros parlamentarios, pidiendo apoyo para las ollas comunes, porque la gente ya no está teniendo comida para estas ollas comunes. Entonces, queremos simplemente en este caso sanitario que venga el ministro o que revise, como él nos dijo, revise en detalle iba a decir bando, pero este anuncio, ¿cierto?, del cordón sanitario y el desconfinamiento, porque estamos de acuerdo, tomar medidas, pero que sean considerando, obviamente, las condiciones objetivas de nuestra región y sus habitantes.
Muy bien, pues diputado René Alinco, le agradecemos por el contacto, por darnos cuenta de lo que realmente ocurre en su región y también de las preocupaciones y aprensiones que existen en su gente. Así que muchas gracias por el contacto, que esté muy bien. Un saludo a todos y que estén bien. Gracias. Gracias, Chao. diputado. Era el diputado René Alinco desde Aysén conversando sobre la situación de desconfinamiento para su región.